como México, Colombia o Estados Unidos. Así lo dio a conocer el estudio Estimación de la prevalencia de trastornos del espectro autista en población urbano-chilena, investigación publicada recientemente en la revista chilena de Pediatría, el primero en su tipo en abordar la proporción de niños que tienen esta condición. Para ello vamos a conversar con quien ha llevado adelante un trabajo interesante en esta materia. Agradecemos la gentileza de Janine Charnaid, psicóloga, psicopedagoga, magíster en educación especial y fundadora de BeConnect. Gracias, un gusto en saludarla y darle la bienvenida acá en UFRO Medios en Temuco. Hola, mucho gusto también, feliz de estar acompañándolos hoy día. Bueno, estas cifras que estaba comentando como a modo de introducción al tema, ¿son preocupantes o es un tema que lo desconocemos y por eso de pronto genera algún grado de inquietud entre los padres de estos niños? A ver, más que preocupante, yo diría que es para estar atentos a poder reconocer cuándo los niños, las niñas, los adolescentes, también los adultos que no han tenido un diagnóstico certero, muchas veces los padres acuden a distintos especialistas buscando una respuesta para poder entender lo que les pasa a sus hijos y reciben distintos tipos de diagnósticos, pero los padres, las madres saben que hay algo más. Y eso es importante reconocerlo y buscar el diagnóstico, porque buscar el diagnóstico permite también buscar la intervención temprana, oportuna, pero en el caso de los adultos, aunque no sea temprano, también hay mucho que hacer. Claro, y en esto quiero, para que podamos tener una claridad del tema, cuando estamos hablando de estos casos, ¿cuáles son los tips que debemos tener los padres para darnos cuenta que nuestro hijo podría estar dentro de esta segmentación? Bueno, existen señales tempranas que nos permiten estar atentos, alertas. Para los padres, por ejemplo, cuando un niño, una niña no se conecta, que es mucho más que contacto visual, es que no hay una conexión afectiva. Un niño o una niña que no responde a los intentos que hacen sus padres para invitarlos a participar en distintas situaciones, actividades. Otra de las cosas que es importante estar alertas es, por ejemplo, cuando no existe un juego simbólico. ¿Qué significa eso? Cuando los niños empiezan a explorar, empiezan a jugar con roles, ¿no? El papá, la mamá, los monitos, ¿no? En cambio, un niño o una niña del espectro vamos a ver juegos más estructurados, de ordenar colores, patrones, siempre buscando como lo conocido. Otra de las señales tempranas son mal dichas rabietas o pataletas, son crisis. Estos niños tienen un cerebro que contiene demasiada información y se abruman con facilidad. Entonces, las crisis se traducen en conductas explosivas, desafiantes. También aparecen dificultades en el desarrollo a nivel motor, a nivel del lenguaje. Esos son más o menos digamos, las señales tempranas generales. Hay muchas otras que son ya más específicas. Claro, también me han dicho que el tema de la agudeza auditiva del niño
también podría ser una señal que se podría clasificar dentro de esta situación, considerando de que son reacios al ruido, e incluso lo que pueda generarse en una sala de clases, con algún grito, ellos sienten a tener un poco más de alejarse de eso. Bueno, sí, y buen punto, porque ese es uno de los grandes desafíos de los niños, niñas, adolescentes del espectro autista, que son las sensibilidades sensoriales. Y el ruido, en particular, la sensibilidad auditiva, es la más evidente, por así decirlo, y la más común. Entonces, si vemos niños que se están tapando los oídos, que no pueden soportar texturas, por ejemplo, también es una señal de alerta. Y eso también puede hacerlos, por ejemplo, selectivos en el caso de las comidas, de los alimentos que ellos ingieren. Claro, a ver, es importante entender que la dificultad en relación a las comidas tiene mucho que ver con este tema sensorial, ¿no? De los sabores, de los olores, de cómo se ven los alimentos. Pero no solamente eso, sino que también existen otros elementos relacionados con la comida que pueden ser incluso cognitivos. O sea, no soporto ver los alimentos que están mezclados unos con otros. Necesito que se separe, qué sé yo, por ejemplo, todo lo que son los guisos o cazuelas o cosas donde están los alimentos juntos pueden ser poco tolerables, ¿no? Y entonces muchas veces los papás dicen, bueno, pero qué exageración es esto. Y es importante entender que este niño, esta niña, hace asociaciones que después son muy difíciles de alguna manera de romper, ¿no? Entonces, y esto es importante, no solamente para los niños, sino que muchas veces, y sobre todo mujeres que son diagnosticadas con trastornos alimentarios, el diagnóstico no es un trastorno alimentario per se, sino que tiene que ver con estas características. Doctora, ¿cómo enfrentar esta situación? ¿Cómo poder ayudar a nuestros hijos que están mostrando este tipo de señales? Bueno, como le decía en un principio, el diagnóstico es importante. Muchas personas creen que el diagnóstico es poner una etiqueta, es estigmatizar a un niño. Sin embargo, en la experiencia que yo he tenido, la mayoría de las veces un diagnóstico es un alivio, porque permite poder entender lo que hay, lo que significa esta condición, que es compleja, pero que es completamente abordable. O sea, podemos trabajar mucho mejorando la calidad de vida de las personas del espectro. Entonces, es importante buscar un diagnóstico. Los padres y las madres seguir esta intuición de que hay algo más que, por ejemplo, un déficit atencional, que es uno de los diagnósticos que más se confunden. La mayoría de las personas del espectro autista primero fueron diagnosticadas con un trastorno por déficit atencional, pero pasa que los padres saben que hay algo más. Entonces es importante buscar el diagnóstico. Y una vez que se tiene el diagnóstico, es importante aprender del diagnóstico. ¿Qué significa este diagnóstico? ¿Qué significa este cerebro, que es un cerebro que está conectado de una manera distinta y que por lo tanto percibe, elabora y procesa la información diferente? Y luego, ¿cuáles son las intervenciones necesarias para cada niño? Para cada niña es completamente distinto. Mi mensaje a los papás es que no llenen a los niños de intervenciones, porque muchas veces los tienen en tantas
tantas terapias que es tremendamente agobiador en términos de tiempo, de energía, en términos económicos, y yo muchas veces he recibido niños que están completamente desregulados y llenos de terapias, ¿no? Entonces los niños también tienen que tener tiempo para jugar, para tener tiempo de ocio incluso. Correcto. Oye, y el diagnóstico, finalmente, doctora, el diagnóstico, ¿qué profesional lo entrega? ¿Pediatría, psicóloga infantil, psicopedagoga, terapeuta ocupacional? Bueno, a ver, el diagnóstico lo entrega generalmente el médico, neurólogo, psiquiatra, ¿ya? Sin embargo, especialistas que tienen experiencia y que conocen las características de esta condición, hay personas que se han certificado en un instrumento que se llama ADOS y que es un test que permite identificar si esta persona presenta la condición y en qué grado. Muy bien. Doctora, nos parecía tremendamente interesante conocer antecedentes respecto de esto, porque claro, la desinformación, el poco conocimiento de estas situaciones llevan, por un lado, como usted dice, llenar a estos niños de una serie de terapias y por otro lado, también sentir que como se desconoce, no se sabe y se deja pasar. Ha sido un agrado poder conversar con usted. Muchas gracias, para mí también.